DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Se van encendiendo las luces aquí en la pantalla de DTV. Bienvenidos a DTV Noticias. Son las 9 de la mañana de este día jueves y vamos a estar aquí con ustedes trabajando con todo lo que dejó la jornada de ayer y lo que va a venir en el día de hoy, que vuelve a reunirse la Comisión de Juicio Político. El horario está estipulado para las 11 de la mañana. En breve vamos a estar con Gonza Solabarrieta haciendo la previa, pero también vamos a estar repasando las comisiones que se reunieron en el día de ayer, que estuvo trabajando también el plenario de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que logró dictamen para el proyecto de ley que pretende, hacer alguna modificación respecto a cómo están pagando las personas que tienen deudas con los créditos UVA. Avanza esa iniciativa que ya tiene o queda lista para ir al recinto, básicamente. Habrá que ver cómo se desenvuelve esa cuestión respecto a la convocatoria de sesiones o no en este mes, donde en el día de ayer también fue muy importante la noticia de los cierres de alianzas políticas, con algunas novedades y otras no tanto. Vamos a darle la bienvenida entonces a Gonza Solabarrieta. Muy buen día para vos, Vero, y para toda la gente que está mirando Diputados Televisión. Nosotros estamos ubicados ya aquí en el ingreso de la sala número 1, donde se va a desarrollar una nueva reunión de juicio político a partir de las 11 de la mañana, horario atípico tal vez para lo que siempre nos tiene acostumbrado esta comisión, también día atípico, recordando que por lo general suele reunirse los martes a las 13, teniendo en cuenta que esta semana ha llegado aquí a la Cámara y ha brindado un informe el jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, en el recinto. Han decidido lógicamente por una cuestión de movimiento, de viajes y de la convocatoria en sí, la importancia que requiere, trasladar la convocatoria para esta nueva reunión para hoy, a partir de las 11 de la mañana, recordando, Vero, que hoy, a diferencia de las reuniones anteriores que veníamos teniendo, no tendremos personas convocadas para prestar su testimonio, más allá de que aún se espera la presencia de Maqueda, uno de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Se sigue esta investigación por distintas irregularidades que hemos pasado en cuanto al tránsito, ¿no? Hemos pasado en el tránsito informativo de todas estas reuniones anteriores. Viene este proceso ya llevando a cabo varios temas. El 2x1, el juicio a las juntas ha sido uno de ellos, por ejemplo. Venimos del tema de la obra social y las irregularidades en la misma, hablando siempre del Poder Judicial, y ahora el tema que va a comenzar hoy, por lo menos, en el diálogo, en el debate, para entender cómo seguirá todo de aquí en adelante. Y creo que Vero nos va a dejar muchas más certezas para entender el organigrama, por así decirlo, de aquí en adelante, sobre la coparticipación. Este es el tema siguiente dentro de los eslabones que tendremos en esta comisión de juicio político. También entendiendo, Vero, algo fundamental que tiene que ver con el quórum, las personas que sabemos van a tener que estar abocadas en algún momento a las elecciones en sus provincias o en realidad a la convocatoria nacional, pero que al mismo tiempo se hará una especie de solidaridad. Y tal vez en caso de que algunos diputados no puedan estar, allá estará el llamado, estará el mensaje y algún otro diputado de la bancada podrá estar aquí presente para que se siga el curso de esta comisión tan importante, Vero. Perfecto, Gonza. Como bien decíamos, a las 11 de la mañana, juicio político que comienza a diagramar el mapa de cómo va a trabajar respecto a la coparticipación. Esta coparticipación que vino a través de una demanda que hizo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta contra el gobierno nacional después de que
por ley se le quite casi el 3% de la coparticipación que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el tema de la transferencia de la Policía Federal. La demanda tuvo un fallo a partir de lo que definieron los ministros de la Corte Suprema de la Nación a favor del jefe de gobierno porteño, es decir, que Nación, a través de la administración de Alberto Fernández, le tiene que devolver ese porcentaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto generó y desató toda una polémica porque en el medio se vincularon chats que aún no se sabe cómo se filtraron. Se va también a hablar seguramente de esta situación, donde se notaban o había nexos en esos chats de diálogos que figuraban protagonistas como Silvio Robles, el asesor de Rosati, el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, entre otros, hablando, y lo que dice el Frente de Todos en este caso es que hubo una especie de acuerdo entre el gobierno porteño y la Corte Suprema de la Nación para favorecer justamente a Horacio Rodríguez Larreta con este porcentaje que la Nación transfiere a las provincias, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que ese es el mapa, así que vamos a meternos en el tema más político, si se quiere, y el que desata toda esta situación, porque a partir de esto también hubo un viaje al lago Escondido, también allí donde se involucró a estos protagonistas, también hablaron de una connivencia con el Grupo Clarín. Bueno, básicamente hay mucha tela para cortar en este caso, y por eso se espera también de alguna manera la citación en alguna oportunidad de Guado de Pedro, el ministro del Interior, de algunos gobernadores e incluso de la figura de Robles y de D'Alessandro como los principales protagonistas y testigos, porque en realidad recordemos que no se está juzgando a estos dirigentes, o a estos funcionarios, sino que básicamente cómo actuó la Corte Suprema de la Nación en este caso. Y como bien decías, después de 6 encuentros donde estuvieron investigando sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, se espera ahora que se termine de presentar y votar la citación a Juan Carlos Maqueda, uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Gonza, sí. Exacto, Vero, exacto, de esto se trata, y creo que también, más allá de que venimos de un tema fuertísimo, inclusive por la palabra propia dicha de los diputados y diputadas, entraremos en el clima de un tema que, como vos decías, será muy fuerte también desde las convocatorias que se harán por esta cuestión. Por eso, seguramente hoy será muy interesante escuchar el arranque, el inicio, y cuando se haga el desarrollo, entender un poco más cómo va a seguir esto de aquí en adelante. También teniendo en cuenta que puede llegar a haber un apartado para continuar con la insistencia, por así decir el término, de la convocatoria de Maqueda para terminar de cerrar el tema de la obra social y las irregularidades, ¿no?, de la obra social del Poder Judicial. Así que la convocatoria está hecha para las 11 de la mañana, más tempranito que de lo habitual, así que seguramente la ansiedad bajará mucho más rápido, Vero, para el comienzo de la misma. Perfecto, Gonza. Después retomamos entonces. Hasta luego. Dale, cómo no, Vero, aquí estaremos. Bien, y decíamos que ayer hubo un plenario de comisiones, se reunió Presupuesto y Hacienda, también la Comisión de Finanzas, dictaminaron finalmente el proyecto sobre créditos hipotecarios UBA. Ya tiene, digamos, todo listo, o está todo listo para que vaya al recinto cuando se consensúe una nueva sesión aquí en la Cámara Baja. Y de esta situación estuvo hablando la diputada Aparicio en el programa de aquí, de la pantalla de DTV, después de que terminó eso, la potestad de que él tome las decisiones que crea correcta en cuanto a las alianzas y también en cómo vamos a ir a las PASO, ¿no? Sí. O sea, él tiene la libertad de hacerlo porque esa libertad se la dio el Congreso en el día que estuvimos. ¿Y él es un candidato de síntesis para ustedes? Para mí es mi candidato. Okay. Claro. Yo te puedo decir lo que yo pienso. Sí, claro. Nosotros hace 10 años que trabajamos con Sergio Massa y él es un político que se ha formado y que tiene la firme decisión de trabajar por el país, y que no es fácil alguien que en la situación que él, siendo presidente de la Cámara de Diputados, asumió una responsabilidad en un momento crítico de nuestro gobierno
y ha tenido, yo le digo que es un patriota, porque realmente puso todo en juego y lo pudo hacer porque se formó durante muchos años, tiene equipo, porque ha asumido casi la dirección de 5 ministerios y ha tenido gente para llevarla a los cargos y que están trabajando muy bien. Se logró estabilizar, tenemos que trabajar más sobre la inflación y tuvimos muchos problemas. Este gobierno ha tenido una situación de default que heredamos, después la pandemia, bueno, la guerra, la sequía y esa falta de dólares hoy, la deuda, que es cada 3 meses tenemos que ir al fondo, producto de una deuda que nosotros no tomamos, pero que nos tenemos que hacer cargo porque cada gobierno tiene que hacerse cargo de lo que le toca y la situación es coyuntural. Tenemos un problema financiero en este momento, pero el país está creciendo. El país está creando trabajo registrado. Ayer yo acompañé a Sergio Massa a la puesta en marcha de la fabricación de una camioneta de una empresa, bueno, Ford, lo digo, y anteriormente había ido a la otra Toyota, en donde se hizo una inversión de 660 millones para exportar el 70% digitalizando. Se digitalizó toda la planta de Pacheco más la nueva camioneta y bueno, estamos trabajando para cambiar la matriz productiva, la matriz exportadora que nos permita salvar esa diferencia de ser no solamente vender commodities que tienen, si uno, como un ejemplo que Sergio siempre dice, estamos exportando 1 tonelada a $400 y importando maquinarias que nos salen $1.300. Ese desfasaje es una restricción que tiene nuestro país y que hace que tengamos falta de dólares cada vez que crecemos. Estamos en un momento de crecimiento, en llegar a una solución con el Fondo Monetario, ha sido muy buena la relación con China. Escuchamos a Aparicio, que es la presidenta de la Comisión de Finanzas. Estuvo hablando también sobre el dictamen que se logró firmar ayer en el plenario de comisiones, pero obviamente está todo atravesado por la campaña electoral. Ayer fue un día clave para los sectores políticos porque finalmente se cerró la fecha de presentación de alianzas y ya de a poco se van conociendo quiénes van a ser los candidatos de cara a las elecciones de este año, las elecciones presidenciales, y obviamente como masista, como integrante del Frente Renovador, allí escuchábamos la opinión sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, que es uno de los que más suena para candidatearse dentro de lo que es el nuevo Frente de Todos, con nuevo nombre también el espacio político del oficialismo nacional. Vamos a meternos en lo que decía Carlos Heller, porque es otro de los presidentes de la comisión que estuvieron participando en el día de ayer. Habla desde su titularidad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre créditos UBA. Lo que hoy hemos acordado, que es producto de toda una larga negociación, y yo diría un buen ejemplo de lo que es el trabajo parlamentario, que es que trabajar, había creo que 11 o 12 proyectos que se presentaron. Hemos escuchado todas las opiniones y este es un tema muy ríspido y muy complejo y hemos tratado de encontrar un dictamen equilibrado que tuviera en cuenta las distintas situaciones. Yo dije recién en el debate que normalmente no hay soluciones buenas para cosas mal concebidas. Se trata siempre de encontrar la menos mala de las respuestas posibles. Y esto nació mal porque estuvo mal concebido. El problema de la vivienda es un problema grave, serio, crucial acá y en el mundo entero. Y no tiene que ser visto desde el punto de vista del negocio inmobiliario, sino desde el punto de vista de la solución del problema de la vivienda de las familias. Acceder a la vivienda a través de créditos como estos siempre es una solución para un pequeño porcentaje de la sociedad. El grueso del problema de la vivienda tiene que ser resuelto a través de planes públicos, porque la mayoría de la gente no puede pagar una cuota como la que resulta del precio que tienen los inmuebles en la Argentina y en la mayor parte del mundo.
Entonces, acá estamos hablando de un universo de 100.000 familias que son los que han tomado estos créditos UBA y se está tratando de dar una solución, y esa solución tiene que ver con que el problema de quien toma un crédito de este tipo para acceder a la vivienda única familiar lo hace sobre la base de una cuota que guarde relación con su ingreso y que la pueda pagar a través del tiempo, y si cuando toma el compromiso inicial ha hecho el cálculo de que la puede pagar, evidentemente debería pagarla a través de todo el desarrollo del crédito. El mayor problema que ha habido en la Argentina se lo produce el desfasaje entre la evolución de los precios y los salarios, que ha hecho que los ingresos de mucha gente no alcanzaran y consumieran entonces una parte mucho más grande de su ingreso, esa cuota, y eso genera una dificultad, porque si se paga más de cuotas, se destina menos a comer o a vestirse o a la recreación o a lo que sea. En este cambio estamos proponiendo que la gente va a pagar el índice más conveniente, ya sea el de salarios o el costo de vida, digamos la inflación. Y en función de ese índice más conveniente, se supone que quien ingresa a un crédito pagando un 20, 25, 30% de sus salarios, porque lo puede hacer, y si lo puede hacer al inicio, debería poder hacerlo a través del desarrollo de todo el crédito. Pasaba la palabra entonces así de Carlos Heller, y también estuvo participando por la provincia de Misiones el diputado Sartori. Vamos a escuchar lo que decía. Sí, la verdad que sí, que fue buena la reunión. Es un debate que se viene dando hace mucho aquí en la Cámara de Diputados, vos sos testigo de ella. Es cierto también que hay que mirar un abanico completo de cómo es la cuestión, inclusive el índice de morosidad que tiene esta ley, que no es elevado, este crédito que hoy están haciendo frente a aquellos 100.000 deudores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese contexto se instaló un debate, se pretende hacer y se hizo justamente todo lo que tiene que ver con un dictamen donde abarque a todas las personas que están de acuerdo. Cuando digo personas, diputados, por supuesto. Y entre los diputados, en su mayoría, se estuvo de acuerdo. Algunos hicieron algunas correcciones o que quieren hacer después en el recinto. Bueno, así que esperemos que prospere, que vaya al recinto, y que se instale el debate, que se convierta, que tenga media sanción y que pase a senadores para convertirse en ley, ¿no? Claro. Diego, sin dudas, esto genera también mayores expectativas ahora a la hora de tener que ir conformando mayorías y conformando temas, en definitiva, también para una agenda vinculada con los diferentes proyectos para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Uno puede decir, bueno, este tema para muchos tiene mucha urgencia. Sí, por supuesto que sí. Mismo así la ley de alquileres, que también deberíamos debatirla, darle media sanción para que vaya al Senado y dé una respuesta. Creo que esa es la agenda de la gente, la que quiere que nosotros de alguna manera lo abordemos y vayamos subsanando esas cuestiones que deja aparejado tener una inflación como la que tenemos. Por suerte hoy el índice fue un poco más bajo, pero no deja de ser una inflación muy despiadada que tiene obviamente que ver con el no alcanzarle el sueldo a la mayoría de los argentinos, ¿no? Vamos a repasar en placas lo que se debatió entonces ayer en el plenario de Presupuesto de Hacienda y Finanzas, que tiene que ver con esta especie de ayuda para las familias, que son alrededor de 100.000 damnificadas por los créditos UBA, que están, digamos, con la soga en el cuello para poder pagar y ponerse al día con este préstamo que tomaron en el gobierno de Mauricio Macri. El dictamen de mayoría, se consideraron 11 proyectos, entre los cuales se presentaron los de Julio Cobos y Carlos Heller. Obtuvo 50 firmas con 10 disidencias parciales, y hubo un dictamen de minoría firmado por Martín Tetaz, que también fue apoyado por parte del PRO y también de la coalición cívica.
Vamos a meternos en lo que dice un poco esta iniciativa. Los créditos hipotecarios UBA fueron implementados en el año 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Es un préstamo en pesos que ajusta su monto inicial y cada cuota mensual según la evolución de la inflación, obviamente con la inflación totalmente desatada. Ayer se conocieron los números de INDEC, se esperaba un 9%, según las consultoras privadas fue bastante menos. Esto, bueno, de alguna forma envalentona la posibilidad de que Sergio Massa sea el candidato a presidente de la Nación. Pero sigue siendo alto el número de inflación y la realidad es que con estos ajustes a las familias o a esta cantidad de familias se le hace muy difícil poder costear la situación. Se calcula que hay 105.000 familias que solicitaron este crédito hipotecario UBA con cuotas mensuales que exceden el 35% de sus ingresos y una deuda más alta que la original. El 70% de estos créditos fueron otorgados por bancos públicos, en este caso el Banco Nación con un 47%, el Provincia un 13% y el Ciudad en menor medida, pero también con un 9%. Se recalcula de las cuotas, se hace un recálculo de las cuotas a partir del 1 de enero del año 2023 por RIPTE. Esta es la evolución de los salarios formales. Si el UBA llegara a ser menor que el RIPTE, se va a tomar el coeficiente más bajo. La cuota no debe superar el 30% de los ingresos del hipotecado. En este caso, el banco debe extender la duración en no más del 25% de lo pactado. Y para ingresar a este régimen tienen que desistir de acciones legales o declaraciones, reclamos y recursos que se estén haciendo para pagar, esta situación, ¿no? No debe haber ninguna medida judicial, básicamente. Se propone crear un fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecaria para compensar por las diferencias a los bancos. Se va a financiar con un aporte básicamente mensual que determine el Banco Central con un límite máximo del 0,0025% del promedio de los sueldos diarios de los depósitos en pesos, moneda extranjera constituidos en los bancos. También el Banco Central va a poder suspender o reducir la obligación de los aportes de los bancos. El fondo fiduciario puede usar esos recursos en inversiones, por ejemplo, comprar LELIQs y suspensión de juicios de desalojos, embargos por un año, también dice la iniciativa. Por último, se contemplaron los reclamos de los hipotecados UBAs, lo que es el sobreendeudamiento actual para bajar la deuda, la aplicación del nuevo índice desde el inicio del crédito y la inclusión de todos los hipotecados. Esto fue un poco lo que sucedió ayer en el plenario de comisiones. Recordamos, la iniciativa contó o se pudieron unificar los criterios después de un largo trabajo de asesores. Hubo ayer entonces allí un dictamen de mayoría, básicamente acompañado, impulsado por las propuestas de Cobos y de Heller. Después hubo otro de minoría que tiene como impulsora TETAS. Los dos dictámenes están listos y preparados para ser debatidos en el recinto cuando haya una sesión aquí en la Cámara Baja. Estuvieron hablando, porque recordemos que el día anterior estuvo aquí Agustín Rossi en la Cámara de Diputados brindando un informe de gestión y estuvo hablando Caleri al respecto. Fue una jornada extensa, con mucha solvencia y conocimiento, respondió absolutamente todas las preguntas. La verdad que es un jefe de gabinete que asumió hace poco más de 3 meses y este es su tercer informe. Sí. Fue a diputado, a senado, ahora a diputado. Es que Rossi, como era diputado, no puede saltar la banca, me parece. Le gusta venir acá. Acá a su casa, sí. Claro. No, y qué importante que es en términos institucionales esto, ¿no? De que haya una manda constitucional y que con un gran... Imagínate, estamos en momentos políticos complejos, con cierre de frente, con un montón de cuestiones, pero así todo dedicó todo, y no es todo el día, un informe de cientos de páginas y cada pregunta implica un montón. Y aparte, no es solo responder, es interpretar las preguntas, porque viste lo que fueron las preguntas de la oposición, eran monólogos y que vos decías, pero ¿a qué va? ¿A dónde va? Había una pregunta que era una carilla entera. Sí. Claro, sí, Solo una la locura. pregunta. No, y la respuesta era
un link, creo. Sí, Claro. Es gracioso porque... Y monólogos donde hay interpretación, en realidad no hay intención de preguntar o de saber, es solamente, viste, generar contenido para las propias redes. La verdad que es una pena, que sería bueno que podamos de alguna manera establecer una dinámica que sirva realmente en este informe de gestión, que es importantísimo. Creo que fue un discurso muy institucional en su cargo, que es el ministro más importante del gabinete actualmente de un poder ejecutivo, en donde en cumplimiento de un mandato constitucional viene a hacer un informe de gestión, es decir, bueno, cómo llegamos acá, ya lo había explicado la vez pasada, entonces ya teníamos una trayectoria, y ahí hay preguntas que se repetían, preguntaban lo mismo, entonces bueno, de remitirse a la pregunta anterior. ¿Cómo llegamos hasta acá y cuáles son las perspectivas? Porque me parece que hoy los argentinos no hace falta que le contemos cómo la estamos pasando y cómo le hemos pasado. O sea, pero sí, bueno, y que estamos en una situación difícil en la Argentina, ¿cómo salimos de esto? Entonces habló de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, cuáles son las perspectivas en materia de soberanía energética, en materia alimentaria, en materia de producción. Hubo muchas intervenciones de diputados de las distintas provincias preguntando por temas puntuales de sus provincias y mostró un manejo del conocimiento de la realidad de todas las provincias. La verdad que se nota que no es venir un día a dar un informe, es un trabajo de venir a contar lo que viene haciendo todo el gobierno durante todo esto y todo lo que proyecta hacer para adelante, ¿no? Del oficialismo y de la palabra, de lo que, bueno, representó la llegada de Agustín Rossi aquí a la Cámara Baja. Vamos a escuchar ahora la postura de la oposición, porque también estuvo hablando por la provincia de Santa Fe el diputado Chumpitaz. Así es. En primer lugar, creo que es muy positivo que el jefe de gabinete, jefe de ministros, asista al Congreso y cumpla con sus obligaciones. Esto en otro momento no sucedía. Principalmente en el primer periodo de la presidencia de Alberto Fernández. Me parece que eso es muy positivo y además Agustín Rossi es una persona conocedora del Congreso Nacional, como pocos, y creo que tuvo una buena participación, una buena performance. Más allá de que yo no coincido con su pensamiento político y no coincido con muchos de los planteos que llevó adelante ayer, me parece que tuvo una buena performance y sostuvo políticamente un discurso alineado y básicamente en un gobierno en retirada, que no es sencillo. Y nos movemos de santafesino a santafesino, porque en la tercera edición estuvo hablando el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, pero sobre el encuentro que se va a desarrollar hoy a partir de las 11 de la mañana. Recordamos que se reúne nuevamente la Comisión de Juicio Político. Escuchamos la palabra de Germán Martínez. A ver, nosotros sobre los 15 proyectos de pedido de juicio político, nosotros consolidamos todo eso en un único informe, ¿se acuerdan? Sí, el de admisibilidad, que tenía 4 grandes patas. Una pata tenía que ver con el 2x1 que benefició a los genocidas, otra tenía que ver con la administración de la obra social, otra con el fallo que le otorga más fondos a la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, y el cuarto, la invasión de potestades que son propias del Congreso respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura. Hemos transitado, si se quiere, la mitad de este camino, no temporalmente, pero hemos cerrado la segunda. En la primera, esta relación tan especial generada entre la posición de Hayton de Nolasco y la no apelación de un amparo que favorecía a Hayton para que se quede con sobriedad dentro de la Corte Suprema, me parece que dimos en la tecla respecto a ese tema y ha quedado claro que ahí hubo, bueno, algunos decimos una compra de votos, ¿no? Respecto a la posición de Hayton. Por lo menos cierta información. Segundo, la administración de la obra social. Cuando nosotros arrancamos este proceso, Vanessa Siley, nuestra compañera, siempre hablaba de este tema y algunos hasta descalificaban, como diciendo, bueno, ese es un tema de segundo nivel. No, se terminó transformando en un elemento central en la acusación, en la investigación, porque pudimos acceder a información de primer nivel que nos permitieron claramente determinar lo que llamó el otro día Vanessa con claridad la responsabilidad de la etapa Maqueda, cuando Maqueda tuvo a cargo la supervisión de la obra social, y después de la etapa ahora Rosati, donde ya está Rosati sobre la propia obra social. Sobre la primera que hemos dicho, bueno, compilemos todos los cargos que hay, comuníqueselo al juez Maqueda y citémoslo para que pueda hacer su
informe en función del artículo 13. ¿Vendrá? Bueno, ¿Vendrá? Bueno, él tiene la posibilidad de venir o de no venir, de mandar por escrito o de no mandar por escrito, o de no hacer ninguna de las dos cosas. Porque en realidad es una especie de, no quiero decir derecho, pero es una posibilidad que se le brinda, en este caso, a un juez de la Corte de que pueda brindar un informe. Ahora, también dice con claridad el reglamento de la Comisión de Juicio Político que si no viene, si no manda informe, si no presenta nada, el juicio político puede continuar igual. Después de escuchar la palabra de Germán Martínez, vamos a irnos a la pausa, pero en unos minutos seguimos con más DTV Noticias porque continúa la información y estamos haciendo la previa de lo que va a ser la Comisión de Juicio Político en el día de hoy. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. Hay la defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más.
Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, 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 ¿cómo andan? Aquí estamos en Todo Cultura. Y agradezco mucho la posibilidad que me ha dado el Congreso a través de Cultura de Diputados, junto con la Academia Nacional de Folclore, de propiciar un espacio donde yo he podido mostrar mis cuadros y que sé que va a seguir eso con otros artistas. Mi hermano era representante artístico en esa época y fue un poco la influencia que tuve. Y después, como todo chico, ¿no? Me armé un grupo en el barrio y... ¿Una banda de garage? Una banda de garage, lo que dirían hoy los americanos. No era de punk, pero era de música, en ese momento era música beat, se le decía. Estaba el rock sinfónico y la música beat. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Con la imagen de la sala donde se va a reunir la Comisión de Juicio Político en el día de hoy, sala que viene utilizando de manera histórica ya, ¿no? Desde que comenzó el año y que viene teniendo reuniones de manera continua allí. Veíamos entonces las imágenes que nos traían nuestros compañeros. Vamos a meternos, quería ver cuál era la sala, porque no me acordaba, la sala 1, allí en el edificio anexo de la Cámara de Diputados. Vamos a meternos un poco en lo que va a venir hoy en este encuentro de comisiones y para eso le vamos a dar la bienvenida a el amigo Gastón Fiorda, que ya está del otro lado. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Vero? Buen día para vos. Buen día. Bien, hoy vamos a empezar a conocer un poco un tema que me parece que va a traer mucha exposición del trabajo de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Pone en vidriera la situación de la coparticipación porteña y estos cruces políticos que se dan entre el fallo judicial, los intereses de la Reta, los intereses de la Administración Nacional de Alberto Fernández y, bueno, básicamente la disputa también de los gobernadores que siempre están reclamando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ostenta de una cantidad de dinero que las provincias o a las provincias no llegan o no tienen, ¿no? La falta de equilibrio en la repartición del dinero. Y además con esta medida que toma el gobierno nacional, a través de un proyecto de ley se sanciona esta quita de casi un 3% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que judicializa la Reta y finalmente la Corte termina fallando a su favor. El oficialismo diciendo la verdad es que hubo un acuerdo allí entre la justicia nuevamente y el macrismo, si se quiere, básicamente. Sí, exactamente. Casi que fue el detonante de este inicio de proceso de juicio político, al cual después se le anexaron otras causas como la del 2x1, el caso Muiña, el tema de la obra social, pero fundamentalmente el Consejo de la Magistratura, con la modificación de ese artículo, de esa ley, que derivó en que Rosati también se convirtiera en el presidente del Consejo. Pero creo que este proyecto de coparticipación, recordarás que también fue algo que fue esta causa en contra de la Corte Suprema, que falló a favor, como bien decías vos, de la ciudad de Buenos Aires, también fue acompañado por muchos gobernadores que sintieron o que acompañaron este reclamo del gobierno nacional. Hoy seguramente empiecen a plantearse lo que podrían llegar a ser los testigos convocados a declarar. Creo que en esta causa sí va a ser citado Silvio Robles, a propósito de aquellos chats que tuvo, recordarás, con el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, donde le aconsejaba de alguna manera cómo actuar en base a el planteo que había hecho en su momento el Frente de Todos en el Senado de la Nación, tratando de avalar el reclamo del gobierno nacional y de algunos gobernadores a propósito del fallo de la Corte Suprema que favorecía a la ciudad en detrimento del gobierno nacional
y en detrimento también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que decía, mira, si no dan quórum, que los senadores de Juntos por el Cambio no asistan, porque si asisten y dan quórum, de alguna manera están convalidando el debate. Aquel chat que después se conoció con estas filtraciones que hubo a propósito del celular privado personal del Marcelo D'Alessandro, comenzó a tomar cuerpo este pedido de juicio político. Hoy seguramente se convoque a una lista de oradores. Entiendo que van a ser citados Silvio Robles y también Marcelo D'Alessandro y por supuesto Guado de Pedro, el actual ministro del Interior, que ofició como vocero de la posición del gobierno nacional frente a lo que fue el reclamo en el marco de la Corte Suprema de Justicia, que derivó en el fallo a favor de la ciudad. También creo que van a ser citados una larga lista de gobernadores. Esto todo se lo nombró como al comienzo, en las primeras reuniones informativas de la Comisión de Juicio Político, pero me parece que ahora sí, con el tema de coparticipación puntualmente, van a ser citados estos grandes nombres propios, ¿no?, que de alguna manera le daban peso político a esta comisión. Pero antes, me parece que antes de meterse de lleno con el tema de coparticipación, lo que van a discutir, entiendo, que son los fundamentos de la citación del magistrado Juan Carlos Maqueda, que se lo nombró, que se pidió la citación del magistrado a propósito de la cuestión de la obra social del Poder Judicial, donde se los indicó a Maqueda como el encargado o como el referente dentro de los magistrados a cargo de la obra social que quedó demostrado que ha tenido un sinfín de irregularidades y de desprolijidades en el manejo de los fondos, en algunas cuestiones administrativas, en el armado de los presupuestos y los balances, y que la terminal jurídica, si se quiere, era Maqueda. Así fue designado incluso por funcionarios, por asesores, que lo nombraban al actual magistrado como el referente dentro de los 5 que integran la Corte Suprema. Es el primer, a cargo de la... Gastón, es el primer apuntado, ¿no? El primer citado de los 4 ministros de la Corte Suprema de la Nación, y que además decíamos, veníamos comentando que no tiene la obligación de venir físicamente, puede responder a las, justamente denuncias o acusaciones en forma escrita. Por ahora, igual la llegada de Maqueda es un no hecho, podríamos decir. Seguramente no venga, ¿no? Es casi probable que eso suceda. Creo que hoy se va a dar por formalidad a lo que leyó, recordarás, en la última reunión de Comisión de Juicio Político, Vanessa Siley hizo como una especie de alegato, ¿no? Leyó una especie de fundamentos por los cuales se lo quería citar. No era en términos acusatorios, pero sí marcó, hizo un punteo de los motivos por los cuales entendía que era necesario citar a Maqueda. Entiendo que hoy se va a formalizar esos argumentos, que se va a aprobar la citación y esa especie de cargos en contra del magistrado, y tengo entendido que una fecha tentativa para citarlo sería el 6 de julio. Ah, mira. El 6 de julio, el jueves 6 de julio. Pero, como bien vos lo marcás, lo más probable, y también tiene la facultad el magistrado, de responder por escrito, ¿no? De mandar un escrito, dejando así sentada su posición. Sería muy interesante que asista, creo que le daría un peso enorme, una convalidación al trabajo de la Comisión de Juicio Político. Creo que el oficialismo ahí sumaría muchos puntos. Una comisión que viene siendo también muy criticada, muy cuestionada de algunos sectores, pero que, en definitiva, sigue marcando una agenda de trabajo, y en este caso creo que empieza una etapa más política que jurídica, ¿no? Con la citación no solo de Maqueda, sino también con funcionarios como Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. Hoy entiendo que va a ser una reunión sin testigos, sin invitados a declarar, una reunión básicamente entre los propios legisladores con estos 2 puntos, ¿no? Aprobar la citación y los fundamentos en contra de Maqueda, y empezar a delinear la lista de invitados y avanzar con el tema de coparticipación. La verdad, habrá que ver si consigue el quórum. Venimos de una semana
de mucha actividad política, muy vinculada a lo electoral, con el cierre de las alianzas anoche, pero hay que reconocer que el martes estuvo Agustín Rossi y se pudo trabajar, varias ausencias, hubo muchas ausencias, pero pudo brindar informe de gestión. Ayer sesionó y sacó dictamen la plenario de comisiones con Crédito Suba, que también estaba en riesgo a ver si se conseguía el quórum y finalmente lo logró. Bueno, y hoy la comisión a las 11, calculo, está citada, la comisión de juicio político también va a seguir trabajando. La verdad, punto a favor me parece para la actividad en la Cámara de Diputados, ¿no? Y además, ayer un dictamen donde tiene como protagonista a un opositor y a un oficialista, ¿no? Heller, Cobos, de alguna manera allí logrando un acuerdo. Me parece que ese es un gesto que de afuera es bien visto, teniendo en cuenta que es generalmente hasta los proyectos con más interés para la sociedad generan rispideces entre opositores y oficialistas, así que el gesto de ayer de los dos legisladores fuertes, digamos, me parece que queda bien plasmado en lo que fue el trabajo del plenario de comisiones, que además recordamos que vienen hace meses con esta iniciativa y que a partir de escuchar a varios damnificados y también de unificar criterios se logró este dictamen de mayoría. Hubo también uno de minoría, pero con 50 firmas el de mayoría habla de un gran consenso, ¿no? Habrá que ver si pueden colar una sesión después del feriado, ¿no? Y antes de lo que va a ser ya julio y el receso que se viene aquí en el Congreso de la Nación. Sí, el receso inevitable de vacaciones de invierno. Sí, tengo entendido, por lo menos que era la intención, hasta el 24, hasta el cierre de lista no va a haber posibilidades. Esto lo confirmó un diputado del Frente Renovador, que a su vez se lo dijo la propia Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara. Hasta el 24 no va a haber nada. Entiendo que hay mucho interés que la última semana de julio sí se convoque una sesión especial con temas importantes que han quedado. Creo que el tema de créditos UBA es uno de los temas, como bien decís vos, más importantes, donde hubo, si quiere, una posibilidad de acuerdo entre el oficialismo y una parte de la oposición, fundamentalmente la Unión Cívica Radical, que acompañó con algunas disidencias parciales, pero efectivamente se sacó dictamen a un proyecto que tiene a casi 120.000 familias pendientes de una solución. Yo no sé si es la mejor solución, pero creo que siempre es mejor al menos una solución parcial a ninguna solución, ¿no? Martín Tetaz con algunos diputados del PRO y de la coalición cívica firmaron un dictamen en minoría con una diferencia importante respecto del proyecto de mayoría, pero que también celebró de alguna manera que este tema vuelva a la agenda legislativa y finalmente ahora con el dictamen esté en condiciones de ir al recinto. Proyecto que tiene, entre otras cosas, algunas cláusulas me parece a mí muy lógicas, ¿no? Que se le ponga un techo del 30% del pago de cuotas referido a los ingresos, que eso es algo histórico dentro de los créditos hipotecarios, que se tomen los índices del RIPTE o del IPC, el que menor dé como referencia para la actualización. Digo, cosas mínimas. Habrá que ver lo del fondo compensador que establece el dictamen de mayoría, es un tema todavía me parece abierto a modificaciones incluso en el debate del propio recinto, ¿no? Porque esto de generar un fondo compensador con el dinero, con el pago de los nuevos tomadores de crédito y también para equilibrar un poco cuando el trabajador o la persona que sea damnificada pierda su situación laboral y no pueda pagar, entonces este fondo cubre hasta 3 cuotas del crédito. Digo, ahí hay todavía una zona gris que me parece que puede ser plausible de alguna modificación. Sin embargo, me parece, como decía, una solución parcial me parece que es mejor a ninguna solución. Yo creo que podría tomarse este caso como testigo para avanzar en otros proyectos como Ley de Alquileres, donde también quedó una especie de limbo ahí y hay mucha gente esperando una solución de fondo, porque siempre hablamos de viviendas, de inestabilidad, la verdad, inseguridad, porque no hay nada más
no hay nada más inseguro y nada que genere más inestabilidad emocional en la familia que no saber, que no tener dónde, dónde uno va a tener. Totalmente. Exactamente. Bueno, esto también frena también los remates, también es verdad. Los remates hipotecarios. Totalmente. Esto también genera mucha tranquilidad para los tomadores de crédito. Veremos cómo avanza entonces en el recinto, porque comienza, digamos, el primer paso de acuerdo, que es la firma del dictamen, pero después hay que tener los votos adentro del recinto de las dos cámaras, ¿no? Para que sea ley y empiece a avanzar ya básicamente de manera concreta. Gastón, te deseo un lindo jueves, que tengas una buena jornada, compañero, y nos reencontramos la semana que viene. Dale, mañana nos vemos. Mañana hacemos el cruce al mediodía. Sí, dale. Nos cruzamos mañana entonces. Besito grande. Chau, chau. Adiós. Pasaba Gastón Fiorda entonces con nosotros y nos vamos a meter en mis proyectos porque estuvo hablando sobre una de sus iniciativas el diputado por la provincia de Tierra del Fuego, Héctor Stefani. Presentamos un proyecto de educación en emprendedurismo. Nosotros creemos que nuestros jóvenes los estamos formando para el siglo que pasó y los deberíamos formar para el siglo que viene. Hay una importante cantidad de jóvenes que el emprendedurismo los ayuda a insertarse en el mercado laboral. Nosotros deberíamos cambiar nuestra currícula para que los docentes estén preparados para formar a nuestros jóvenes en emprendedurismo y cuestiones vinculadas a la economía. Le agradecemos al diputado Stefani que estuvo hablando con nosotros y le mando un saludo muy grande a mi amigo Fernando Tocho que está allí en La Plata mirando DTV, gran colega de Policiales en C5, así que saludos para vos también. Vamos a meternos de nuevamente con la información que tiene Gonzalo Solabarrieta. Bien, Vero, nosotros ya nos ubicamos aquí dentro de la sala número 1 de este anexo A, donde se va a realizar esta nueva convocatoria a la Comisión de Juicio Político, recordando que en este caso habrá una distinción respecto a las anteriores, porque aún no tenemos un panorama muy firme, Vero, de cuánto va a durar. Yo no sé si vos has averiguado cuánto puede llegar a durar esta comisión, porque la realidad indica que en otras ocasiones hemos visto que tal vez estamos aquí hasta las 19, 20, siguiendo en vivo la Comisión de Juicio Político, pero teniendo en cuenta que había personas que iban a prestar su testimonio. Bueno, en este caso, al ser más bien una reunión de organización de cara a lo que vendrá para el tema de las irregularidades, por esto que mencionábamos en la salida anterior sobre la coparticipación, bueno, aquí tendremos que ver a ver si es una cuestión más bien protocolar, se hace mucho más simple la reunión, la convocatoria, y finaliza cerca de la 1 de la tarde, o si dará el debate para continuar si es que queda algún resquemor del tema anterior respecto a la obra social y a las irregularidades que han estado investigando, con muchas personas que han sido invitadas aquí a declarar, recordando que ha sido el tema más largo, si no me dejes equivocarme, Vero, el que hemos tenido en la antesala de la coparticipación, pero sí, sin dudas que esto ha sido un tanto extenso. Respecto a la agenda parlamentaria, vale recordar que por ahora no tenemos confirmada ninguna actividad, al menos en cuanto a las comisiones regulares, permanentes que se realizan aquí en la Cámara de Diputados de cara a la semana próxima que tendrá 3 días hábiles. Recordemos que el 20 de junio, martes, es feriado nacional y el lunes es feriado puente, por eso comenzará la semana hábil aquí en la Cámara de Diputados y en cualquier ente nacional a partir del miércoles. Por ende, Vero, tendremos que ir empezando a tantear a ver si realmente, al ser una semana corta, muy cercana también ahí al cierre de listas respecto a lo que tiene que ver con la convocatoria a las elecciones nacionales, claro, de las candidaturas tendremos en definitiva... Claro, los cierres de listas fueron ayer, ahora de frentes, ¿no? Y ahora el 24... De las alianzas, claro. Claro, ahora el 24 ya es nombre y apellido de quienes van a ser los candidatos por los espacios políticos que van a competir de cara a las presidenciales y también legisladores, diputados y senadores nacionales, porque hay
unas 8 provincias que eligen también senadores, entre ellas la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que también ahí hay justamente todo un tema, ¿no? Ayer hay algunas propuestas, hay algunos nombres que van sonando también para encabezar la lista de senadores, que como se sabe, son 3 los que se eligen en este caso, así que entran 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Eso también está bueno resaltarlo, porque también el nombre fuerte que se elija para encabezar la lista de senadores puede impactar bastante en lo que es la Cámara Alta. Así que tenés razón, hay que ver ahí qué sucede con el 24, pero sí, la realidad es que antes del 24 va a estar complicado poder avanzar con alguna cuestión en particular. Gonza, me dicen que nos estamos yendo porque ya estamos cumpliendo con el tiempo, pero mañana vamos a tener más información con vos, con lo que sucedió hoy en Juicio Político, que seguramente será una reunión un poco más corta, porque al no haber testigos citados se hace más corto, va a haber algún debate de los legisladores, pero no vas a estar hasta las 19, Gonza, ya te lo estoy garantizando. Exacto, pero bueno, será un placer mañana entonces repasar todo lo que suceda hoy, ¿eh? Hasta mañana. Muy bien, Gonza, hasta mañana, gracias como siempre. Y como les decimos siempre, que tengan una linda jornada el día de hoy. Nos vamos a encontrar mañana a las 9 aquí en DTV Noticias. Chau, chau.